Buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Vamos con este pedazo de directo que tenemos hoy, que además me parece muy interesante porque vamos a hablar de cómo se ha comportado la comunidad científica, cuál ha sido la respuesta ante la pandemia, algo sobre lo que habéis preguntado muchísimo y sobre algo que está en el aire. Tenemos aquí a Etxeibet Kortajarena, que ya ha solicitado entrar en directo y la tenemos ya mismo desde San Sebastián. Conectando con Etxeibet. ¡Hola! Hola, Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Mira, aquí. me voy a poner yo también los cascos, que al final yo doy con los... Ahí estamos. ¿Cómo estás? Ujú. Bien, ¿Me ¿y tú escuchas qué bien? tal? Bien, pues Sí, te voy a sí, poner sí. aquí tu imagen para que, bueno, ahí se ve tu carita un poquito arriba, el resto te lo tapo. Aichiber López Ujú, Kortajarena, eres investigadora y profesora en el FIC Biomagune, en Ikerbasque, en San Sebastián. Y bueno, luego te voy a preguntar a qué te dedicas, en qué está basada tu investigación, en qué estás trabajando actualmente, o por lo menos antes de que todo esto pusiera patas arriba. Pero la idea de ujú, este directo, Chivek, era que nos contaras desde tu experiencia, desde lo que estáis viviendo en Ikerbasque, ujú, cómo habéis vivido la pandemia, cuál ha sido la respuesta, cómo habéis podido ayudar a ujú, que esto se solucione, ¿no? Porque ha sido un momento en el que se ha necesitado tirar de los científicos y decir, oye, pueden aportar algo. Al principio todo el mundo tenía en la cabeza los hospitales, ¿no? Pero nos hemos dado ujú, cuenta que hacía falta mucho más que médicos en la ujú, UCI, que por supuesto eran imprescindibles. Así que me gustaría que nos contaras, porque sé que habéis hecho un montón de cosas por ahí arriba, ujú. y que nos contaras, bueno, pues en qué proyectos habéis estado enredados y cómo habéis Ujú. contribuido a que nuestra vida haya sido un poquito mejor en general. Vale, pues bueno, te cuento un poco. Es verdad que nosotros somos investigadores y además en el campo de las biociencias, ¿no? Entonces, cuando surge esto, pues sí te planteas, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? O cómo podemos aportar con nuestro conocimiento y nuestra ciencia a este problema. Igual lo planteamos en dos aspectos, ¿no? Uno que es más desde la investigación y hayan surgido pues muchos nuevos convocatorias de proyectos, etcétera. Podemos hablar de eso luego y Uh luego -huh. cosas más prácticas, ¿no? Casi desde el día cero, incluso Que se antes puedan de, tocar. sí, de que saltara pues, el estado de alarma, ya nos empezaron a pedir a nivel local qué recursos teníamos, por ejemplo, de técnicos, de instrumentación para ayudar en los diagnósticos de PCRs, etcétera. Ya empezamos a ver un poco cuáles eran nuestras capacidades, tanto de recursos humanos como técnicos, para poder ayudar. Ahí se ofrecieron y se pusieron a disposición de Osakidetza, ¿no? De los centros de investigación, de los hospitales. Ahí me estás poniendo una imagen, ¿no? Sí. Recursos que teníamos y luego sí que surgió un problema muy concreto, que era un problema que tiene muy poco de ciencia detrás, pero era un problema muy tangible y que venía desde Osakidetza, que es el Servicio Vasco de Salud. Había una falta de un material, que es un material que se llama medio de transporte viral, que es el primer paso cuando se recogen las muestras de pacientes para hacer los test de PCR, es la adquisición de ese material y poner ese material en un medio de transporte que preserve, ¿no? Hasta que se Eso lleva al hospital. para enterarnos un poquito, Uh -huh, ese tubito es donde se uh -huh. mete en la torunda, el bastoncillo que te meten hasta el Esto cerebro es, prácticamente. A mí me han esto, hecho sí, 3 PCR sí, ya, es porque en un... la tele nos hacen una PCR Uh cada -huh, 10 días, o cada 15 días. Y entonces, claro, el uh señor -huh, que te lo hace, ¿no? En uh este -huh. caso, este último era una ginecóloga que en el tubito para introducir lo que faltaba era el tubito. Mm. Esto se había acabado los stocks y no había en el mercado y claro, ahí te pierdes ese primer paso y incapacita, si no tienes esto, el poder hacer test, ¿no? Entonces nos llegó esa necesidad real
y entonces, bueno, planteamos que técnicamente podíamos hacerlo. Son medios que, bueno, que necesitas hacerlos en esterilidad. Ahí se ven, ¿no? Tubos, un montón de tubos en unas campanas de cultivo. Nosotros tenemos esas campanas de cultivo. También nuestros investigadores tienen la formación para trabajar en condiciones de esterilidad y nos pusimos a ello sin dudar. Un problema relativamente sencillo que se convierte pues, también en un problema de logística cuando nos ponemos en cantidades y en escalas de material que nosotros normalmente en nuestra investigación al día a día no trabajamos. Nosotros hacemos Claro. ensayos, nos pedían 40.000 tubos en una semana. Parece algo sencillo, porque es preparar esos medios y dosificarlos, pero toda la logística que se tuvo que hacer detrás, desde nuestra gerencia hasta, bueno, yo coordinando un poquito más la parte científica, el coordinar con Osakidecha y también poner a trabajar muchos personal de nuestro centro, muchos investigadores de nuestro centro que participaron en ello, con turnos de trabajo, manteniendo la seguridad, pues fue también un reto. Es gratificante ver, bueno, pues que sí puedes hacer y dar esa solución y al día siguiente de producir las primeras remesas ya se estaban utilizando en nuestros hospitales, ¿no? Y ¿Como eso cuánta es, gente trabajó cuánta gente de tu eh, equipo trabajó? pues como 9, 10 personas, bastante intensivo, con turnos de mañana y tarde, utilizando todos los recursos de campanas. Hubo un momento que por la escala de cantidades que ahí se ve, esto decía un Sí, investigador que pasó la foto y dijo, somos el nuevo Amazon, ¿no? Pues porque al final eran estas cajas, las preparábamos, las claro. guardamos refrigeradas, esos son envíos que luego recogían desde hospitales, etcétera. Entonces, bueno, pedimos también ayuda a otros centros, no solo hicimos desde CIC Biomagune, porque ya vimos que para las escalas que nos pedían no dábamos abasto. Hicimos en colaboración con otros centros, Tecnalia y CEI, de la Alianza de Centros Tecnológicos del País Vasco, que también se pusieron a colaborar y entre todos pues llegamos a las demandas, se han producido más de 60.000 tubos, ¿no? Es un sesenta ejemplo. mil Wow. Sí, es un ejemplo muy sencillo, pero bueno, que si hay esas capacidades y esos Claro. recursos, pues se ponen a disposición, ¿no? Y la gente ve un poco pues que eso que está ahí o esos científicos pues pueden solucionar problemas en estos casos, ¿no? También se han Y, hecho, sí. y salisteis en la prensa. Sí, salimos en la prensa, ahí pones, ¿no? Lo de la portada, esto era el Diario Vasco, un periódico local. Ahí el punto, ¿no? que comentabas también de un poco el sensacionalismo, ¿no? Ahí Sí. el titular era los kids, ¿no? Se Está la producen. pregunta, hay una pregunta que Sí, te han hecho, que es ¿cómo sí. lucháis contra la prensa sensacionalista, la ciencia tan prudente y la prensa tan impaciente, ¿no? Sí, bueno, igual por querer dar un poco de impacto a lo que se hace, que yo creo que es importante, bueno, y es verdad que las cuestiones más técnicas es difícil, ¿no? De distinguir qué es un kit o qué es un material para luego poder hacer ese diagnóstico, ¿no? Y esto, pues el titular era un poco, pues a mí no me gustaba demasiado y sí que luego pues, en unas declaraciones que hicimos en televisión local, pues lo primero que hicimos fue explicar realmente lo que hicimos, que es importante y relevante, pero no es que estuviéramos fabricando Claro, test de detección de coronavirus. claro, la cuestión es yo, por ser un poco abogada del diablo, exactamente cómo se llama lo que estabais produciendo. Pues estamos produciendo esto que es medio de transporte viral, ¿no? Sí que luego, pues hablando con periodistas, decían, bueno, pues puede ser como el primer cachito de lo que es un kit de detección, bueno, pero tampoco es Claro, esto. la cuestión es lo que dices, ¿no? Que para dar impacto, pues medio de transporte viral, tú haces un titular diciendo Cigna no es como fabrica el kit. Entonces, como lo del kit todo el mundo lo entiende, pues al final se queda Sí, ahí. No es sí. correcto, pero a veces yo creo que un poco como yo juego mucho en el otro lado, pues a mí no me gusta, ¿eh? Sí. No me gustan las incorrecciones y sobre todo no me gusta que la otra persona se sienta incómoda. Pero a veces es complicado encontrar esa parte media, pero lo que está fenomenal es que se diera voz también Sí. desde porque al final es algo de lo que se tiene que hacer eco. Además, yo estoy muy enfadada estos días porque la prensa local está haciéndose eco de un montón de iniciativas
de empresarios particulares que hacen inventos muy locos que no sirven para nada o que son incluso perjudiciales. Entonces, pues me parece muy de alabar que también se pueda dar voz a estas iniciativas que realmente tienen un interés y una utilidad. Bien, pues más cosas que nos puedas contar. Me imagino que, como decías, hay muchos proyectos nuevos de investigación en los que os habéis podido involucrar. ¿Nos puedes contar algún Sí, proyecto en el que hayáis participado o alguna sí, un convocatoria? poco, pues a raíz de esto han salido un montón de convocatorias a todos los niveles, ¿no? Niveles europeos, nacionales y locales, ¿no? Hay muchos científicos, pues hemos puesto propuestas científicas de ideas de cómo abordar diferentes aspectos, ¿no? de COVID, tanto terapia, diagnóstico, mecanismos de infección, etcétera, ¿no? Y ahí sí que ha habido una respuesta grande. Esto, bueno, también hay por ejemplo, estás proyectando, ¿no? Un poco el impacto que ha tenido a nivel de pues, investigadores Ikerbas. Pone que están participando en más de 60 propuestas. Esto pues es bonito, es necesario, también lo tenemos que abordar, yo creo, desde el punto de vista de científicos como cómo podemos, con nuestros conocimientos que tenemos, con la ciencia que ya llevamos haciendo tiempo, abordar estos problemas, ¿no? Sí que ha habido una respuesta a la comunidad científica y luego si vemos ejemplos concretos, a mí sí me gusta destacar que no es que de repente no hayamos pensado en este problema o en este tipo de cosas y nos pongamos a hacer aquello y busquemos una solución en un mes. Sí que muchos de los proyectos estos que se han concedido y que la gente ha tenido una financiación para trabajar en ellos son grupos de investigación que llevaban tiempo trabajando en estas temáticas. Por ejemplo, grupos de investigación del CNRC-SIG, muy potentes en virología, estaban desarrollando vacunas para otros virus que ahora lo aplican, ¿no? A esto. Un poco por defender, y esto igual te lo voy a hacer hincapié varias veces, lo importante de la ciencia fundamental y que los desarrollos que se llevan a cabo y las soluciones a problemas de hoy vienen no de algo inmediato, sino de la suma de un conocimiento acumulado de muchos años de investigación, desde fundamental hasta aplicada a otros problemas, ¿no? Y ahora igual sí que nos hemos puesto todos a pensar cómo En el foco, ¿no? sí, como lo que tenemos en mano, como las investigaciones que estamos realizando se pueden aplicar a esto, ¿no? Yo creo que no es que sea un oportunismo, que a mí tampoco me gusta, ¿no? Sino esa visión, ¿no? de cómo podemos trabajar en este problema. Así que ha habido también movimientos a nivel nacional e internacional, pues colaborativos, ¿no? De ciencia colaborativa y Ahí nos proyectas también una cosa, hemos escrito un artículo para el ACS Chemical Biology, es una revista de la Sociedad Americana de Química, en el cual pues damos un poco la visión de la respuesta de la comunidad científica española en ese campo de la química biológica, de la bioquímica, cómo se han generado muchas iniciativas para abordar este problema, desde terapias, diagnóstico, estudios fundamentales sobre mecanismo y siempre viniendo eso de grupos de investigación que ya estaban trabajando en temáticas que ahora se pueden aplicar, ¿no? a este nuevo reto o a este nuevo problema puntual que nos ha surgido. ¿Y estas líneas que tenéis de interconexión son en Ikerbasque o también tenéis contacto con otros centros? No, bueno, es a nivel, digamos, casi esto es a nivel internacional, ¿no? Internacional. La ciencia yo creo que no tiene fronteras y es internacional. Y Kerbas es el contexto de la Fundación de Ciencia en el País Vasco, Sí. ¿no? Y hay investigadores y se ha hecho una red, de hecho aquí se ha hecho una red local donde hoy a la tarde hemos tenido unas charlas de investigación en las que participamos científicos y ponemos en conjunto ideas sobre esta temática, cómo podemos abordar lo que están haciendo los diferentes grupos. Perdona un Pero esto, segundito que sí. me han llamado a la puerta y no lo ha escuchado mi marido que está en la terraza. Un momento. Aquí nos deja Marian. No, tú puedes ir hablando que voy con los cascos.
nos han llamado, Vale, bueno, bueno, puedes seguir yo hablando, sigo, sí, sí, sigue, sigue, sigue. sigo contando un poco esto, ¿no? Pero No, eso, que son proyectos, hay proyectos nacionales, hay proyectos europeos, hay proyectos internacionales, ¿no? no, me interesaba Ujú, un poco si sabíais, ujú, eso, en vuestro centro teníais algún mecanismo de contacto, o sea, se había abierto alguna línea más fácil ujú. para colaborar, o si a nivel internacional o a nivel nacional, pues tenéis, no sé, o sea, cómo se coordina eso, ¿no? Porque es en plan, cómo se evitan las duplicidades o cómo te conectas? Ya, ya, se están lanzando muchas iniciativas, iniciativas también de seminarios online, de juntar grupos de gente interesados en diferentes temáticas, ¿no? Ahora que, por ejemplo, nuestras plataformas naturales de networking pueden ser conferencias, ¿no? Presenciales, y esto está todo suspendido, y probablemente ahí sí que tengamos que hacer un cambio que no es temporal, sino que va a ser a largo plazo, ¿no? En la forma que tenemos de hacer este network a través de diferentes plataformas y movimientos está surgiendo esto, ¿no? Movimientos colaborativos de juntarse gente, seminarios, compartir ideas y diferentes proyectos. Pero es verdad Y, que es complicado evitar duplicidades, en ciencia, sí. Mm. es una cosa que a mí siempre me preocupa, ¿no? Y más ahora Ujú, que hay que sumar esfuerzos, pues ujú, siempre me llama la atención, en plan, oye, si estamos investigando en esto y hay otros que están en no sé qué otro ujú, país haciendo exactamente lo mismo, ¿cómo nos ujú. enteramos de que se está haciendo esto? Me imagino que hay circuitos y hay congresos y hay comunicaciones, pero Sí, bueno, ahí está también lo de la temática, ¿no? De tener un contexto de ciencia abierta, ¿no? De las publicaciones científicas, que ahora también se habla mucho, ¿no? De que sean abiertas y de que todo el ujú. conocimiento esté siendo abierto. Ahora, de hecho, con el tema este del SARS, CoV-2 y toda la investigación relacionada, se están poniendo muchísimas publicaciones en abierto, en los repositorios abiertos, en los cuales la gente pues comparte muy al día los avances que se están haciendo en esta materia, y sí que hay visiones que dicen que igual sí que esto está ayudando a tener una ciencia un poquito más colaborativa, ¿no? Porque es verdad que, por lo menos mi perspectiva, es que en los últimos años o décadas, pues la ciencia es cada vez menos colaborativa Sí. y más competitiva, ¿no? Y esto es un poco una pena, ¿no? Porque al final es generar conocimiento para avanzar, y entre todos pues avanzaremos mejor, ¿no? Que cada uno compitiendo individualmente. Mm. Bueno, igual esto también es una oportunidad, ¿no? Para Sí, establecer para igual esos. cambiar un poco la visión. Mm, mm. Hay un comentario ahí que dicen, pero las publicaciones científicas ahora van a lo loco, salen cada día 1000. ¿Qué opinión tienes de Eh, esto? Porque es verdad que ahora está yendo, ya, y sobre todo están saliendo los preprints y dices, vale, esto lo estamos dando por bueno. ujú. ¿Cómo ves tú todo esto? Esto es controvertido, ¿no? Porque sí que se están poniendo las publicaciones, los resultados de la ciencia en repositorios que en principio no han llevado los filtros que llevan las publicaciones en las revistas, ¿no? Que son peer review, ¿no? Donde tienes un proceso de revisión exhaustivo por gente del campo. Pero bueno, de otra forma, yo creo que de forma natural, y esto yo creo que antes se hacía así y se hace también en conferencias, ¿no? Si tú pones tus resultados en abierto a la comunidad científica, al final la comunidad científica va a evaluar eso también de alguna forma, ¿no? Ya, Y tu prestigio, tu crédito como investigador, pues está un poco ahí, ¿no? también. No creo que nadie está haciendo esto, ¿no? Por beneficiarse de sacar unas publicaciones a corto plazo que luego no sean basadas en una ciencia robusta. Bueno, espero que no sea así, pero eso yo creo que a largo plazo no Se es verá, claro. beneficioso para nadie ni para la gente que lo hace, ¿no? Mm. Y con respecto a lo que estás hablando de que, bueno, pues esto es una cuestión transversal, colaborativa, afecta a Ujú. muchas ramas, pero ¿cuáles son ahora las ramas trending topic, por decirlo así? ¿Cuáles son? Me imagino que la inmunología, los inmunólogos que estaban ahí un poco olvidados ahora están en on fire, Ujú. pero cuéntanos qué es lo más demandado.
Hombre, yo creo que es un problema a abordar desde muchos ámbitos, ¿no? Como Sí, pero dices. no me seas políticamente correcta. Dime algo concretito. Hombre, entiendo el campo de la virología, ¿no? Claro, bueno, Los grupos de investigador los virólogos que desde el SIDA estaban de capa caída y bueno, que el ébola llevan. tuvieron ahí algún momento de gloria, Ujú, pero ya ahora están, ujú. pero sí, virología, inmunología. Inmunología, pues bueno, desde también yo veo campos más fundamentales, ¿no? De mecanismos, de biología Ujú. estructural, incluso para ver las proteínas, ¿no? De esos virus y cómo funcionan, sistemas de terapia que pueden ser muy amplios, porque ahí entra desde la química médica, de gente que puede hacer síntesis orgánica de pequeñas moléculas que pueden ser inhibidores, hasta otro tipo de terapias avanzadas, ¿no? De anticuerpos que bloquean. Yo creo son campos muy amplios. La parte de detección y diagnóstico también, nosotros trabajamos un poquito en ello, pues también es muy amplia. Hay muchas tecnologías que pueden ayudar a esto. Bueno, y la epidemiología también, todas Sí, estas ramas, sí, sí. la bioestadística y demás, pues ahora, Sí, la pues gente que hace simulaciones, ¿no? Esto es bastante relevante, ¿no? Y que lo están haciendo desde matemáticos, ¿no? Y también he oído una charla de aquí de un grupo de investigación de la Universidad del País Vasco y de un centro de investigación en matemáticas, colaborando con hospitales donde hacen estudios epidemiológicos, de predicción, incluso de predicción de ocupación de hospital en base a números de test positivos o negativos, cosas muy interesantes que están unificando ramas científicas bastante diferentes. preguntan ahí si hay algo interesante que se haya descubierto. Cuéntanos algo que hay en lo que estéis trabajando, alguna de las respuestas que hayáis Ujú. tenido ya. Mm. Bueno, interesante. Eso que estás comentando hay que ser pequeñito, pero bueno, sí que quería hacer, yo creo que se han hecho un montón de avances y esto es bastante impresionante, ¿no? La problemática de este virus sale en Navidades, ¿no? En enero tenía ahí puesto, ¿no? Yo creo que el 12 de enero se publica en China la secuencia completa, la secuencia genética del virus, ¿no? Que tiene El 12 de enero, o sea, Sí, y hoy en día, o sea, en 4 meses, por ejemplo, yo que este es mi campo, ¿no? Que es la biología estructural, hay resueltas más de 180 estructuras de esas proteínas del virus, que una vez que tienes la secuencia, las tienes que clonar, tienes que expresar la proteína que esté plegada, tienes que generar cristales, tienes que hacer unas difracciones en sincrotrón y tienes que resolver la estructura. Y ahí en la curva esa que estás ahí proyectando, en esa curva como exponencial, eso es el número de estructuras depositadas. Estos son estructuras de proteínas, ¿no? Cuando sabemos a nivel atómico todas las posiciones y esto nos da luego mucho conocimiento para el desarrollo de terapia, ¿no? O sea, que es algo muy relevante. La primera estructura de una proteína que se resolvió fue el premio Nobel que se dio en el 62. En 1995 había menos de 200 estructuras depositadas en la base de datos de estructuras. uh-huh. Casi 30 años para tener el número de estructuras que ahora hemos conseguido En nada. desde enero hasta ahora sobre proteínas y estructuras relacionadas con proteínas de un solo virus. ¿Y esto por qué lo hemos podido hacer? Por los avances. O sea, esto es vuelvo un poco de nuevo, ¿no? Esto no es porque nos hemos puesto a hacerlo. Esto ha sido pues porque ha avanzado mucho ese campo durante años, hubo una explosión, ¿no? De la biología estructural en finales de los 90, en los 2000 y ahora tenemos las capacidades técnicas para poder abordar esto de esta forma tan rápida que hace 15 años era inabordable, ¿no? O 20 años. ¿No? Ahí se ve también un poco pues, que si hay descubrimientos muy rápidos, pero no solo porque nos hayamos puesto a mirarlo, sino porque Porque había un, bueno, porque como se estamos dice, generando. Sí. vamos a hombros de gigantes, ¿no? O sea, Uh-huh, tenemos ya un histórico para poder uh-huh, trabajar uh-huh, sobre ello. Preguntan sí. también, apuntan por ahí que si hay más financiación ahora sobre estos temas. Hay convocatorias específicas para abordar estos temas y han salido pues, convocatorias
que van a asignar financiación específicamente a esto. Está bien, pero hay que cogerlo esto también con mucho cuidado, ¿no? Porque nosotros sabemos, nuestra experiencia en ciencia es que el apoyo y la financiación a la ciencia suele ser muy limitada. Y igual este apoyo que se está haciendo a este problema concreto luego va a penalizar otra mucha ciencia que es muy importante por lo que decimos, porque ahora muchas de las soluciones que se dan a esto vienen de otro tipo de investigaciones, ¿no? Y ahí sí que pues, la comunidad científica no está muy optimista con que en la crisis que va a venir yo creo que sí que es importante hacer ver la relevancia que tiene la ciencia y estar bien posicionados a nivel de ciencia y de tecnología para abordar este problema u otros Otro que problemas, ¿no? surja. que puedan surgir tanto de pandemias de otros virus o de problemas medioambientales o de cambios climáticos o problemas energéticos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, la posición de la gente en ciencia es un poco de a ver cuándo pase esto, se olvida muy rápido lo que se ha podido contribuir y suele ser los primeros sitios donde se recorta y esperemos que no sea así. Bueno, esa es una sensación que también tienen los profesionales sanitarios. O sea, Ujú, si tú hablas con un médico o con un enfermero, te va a decir, sí, deja de aplaudirme a las 8 de la tarde, pero lo que quiero es que ujú. cuando esto pase tenga unas Sí, condiciones más dignas, no tenga que hacer unas guardias monstruosas. Entonces, es un poco la reclamación, ¿no? De que ahora se ve la urgencia y la importancia, pero que las cosas no pueden ser de un día para otro. No puedes permitir, o sea, no puedes tener una estructura montada de la nada si antes no te has preocupado por ella, ¿no? ujú. Sí, un poco consolidar, ¿no? Igual sí que espero que nos haga ver, ¿no? Las cosas que son importantes y las que son, ¿no? Más superfluas y apostar por tener sistemas robustos de sanidad, de ciencia, de educación Con, Ujú, con respecto antes de pasar a que nos cuentes algún ejemplo concreto de vuestro centro, ujú, con respecto a los avances que se están haciendo en general, nos has hablado de la secuenciación del virus y demás, preguntan mucho y hay muchas preguntas aquí que ujú. son abiertas, pero ¿algún proyecto de vacuna avanzado en España que tú conozcas? Sí, ¿no? Los proyectos que hay del CNBC-SIC, ¿no? Que Ujú. ellos tenían una vacuna para otro tipo de coronavirus bastante avanzado. Es una tecnología, a ver si lo explico bien, ¿eh? Porque lo escribimos Sí. en esto, pero es una tecnología un poco diferente en la cual modifican genéticamente el virus y que ahora lo mismo, era una tecnología que ya la tenían prácticamente avanzada, lo que pasa que luego pararon, yo creo, los ensayos clínicos porque se perdió el interés, no sé si era para el SARS, Ajá. y ahora se han puesto a desarrollarla para este caso y bueno, no sé cómo van, pero parecía bastante prometedora. Mm. Y con respecto, como científica, cuando hay titulares tan alegres sobre la vacuna que ya viene en septiembre, eso desde la Ujú. comunidad científica, cómo se acepta, cómo se encaja, cómo lo ves? Yo creo que es factible. Si pensamos, ¿no? de que cada año generamos, ¿no? se generan unas nuevas vacunas para la gripe, ¿no? Y se genera cada año. Las tecnologías están ahí. Ahora se ha generado mucho conocimiento sobre los mecanismos del virus, conocemos las estructuras, las partes antigénicas. Hay vacunas ya, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos, en ensayos clínicos que han mostrado resultados muy prometedores y yo sería optimista en ese sentido. Una vacuna, no sé cómo deficiente, pero bueno, que genere cierta protección, sobre todo igual en los ámbitos de población de mayor riesgo y también posibles tratamientos, ¿no? Que entendamos mejor los mecanismos de actuación del virus y entonces podamos hacer unos tratamientos más Sí, efectivos. hay Mm, otra de las preguntas que era esta, que era ujú. vacuna o tratamiento paliativo, ¿cuál crees que será más factible? ¿Qué llegará antes? ¿Llegará antes la Yo te vacuna o los diría que tratamientos? una combinación, probablemente las dos cosas, ¿no? Igual una Ujú. vacuna
que no sea 100% eficiente, pero que tenga cierta protección y a la vez tratamientos mejorados. Incluso yo creo que, y esto la comunidad médica probablemente pueda decirlo mejor, ¿no? Pero a mí me llega información de ámbito médico que cómo se está tratando ahora a los enfermos de coronavirus en los hospitales en España es diferente de cómo se les trataba cuando empezó Sí, esto hace un par de meses, porque no se conocía muy bien la clínica, no se sabía, se estaba probando y entonces esto va muy rápido. Yo quiero ser optimista y que, bueno, que en un año o así esto sea pues, una enfermedad más con su temporalidad, con cierta pues tasa de letalidad, ¿no? Como puede tener ahora la gripe, pero digamos que lo tengamos un poquito bajo control, esta esperamos. tarde he estado entrevistando a una médico intensivista Ujú, del Hospital Puerta de Hierro en Madrid, Inés Liperheide, que, bueno, pues prácticamente hablo con ella casi todas las semanas desde que comenzó la pandemia. ujú, Y mira, es esta chica, ujú, Inés. Bueno, pues Inés nos ha contado hoy que le he preguntado pues por los tratamientos antirretrovirales, por Caletra y tal, y ella me ha dicho, por ejemplo, que ya en la UCI en Puerta de Hierro no los están poniendo. Y hace dos ajá, meses el Caletra era lo primero que ujú, ponían, ¿no? Entonces ahora tienen pues otro tipo de conocimiento y de manejo de la enfermedad. También pueden anticiparse cuando nos ha hablado de que todos los temas de trombos y de coagulación que se ujú, han ido conociendo, bueno, pues ahora pueden ver en las analíticas cuáles son esos marcadores y anticiparse a ujú, esos tromboembolismos que estaban surgiendo y anticoagular antes a los ujú, pacientes. Ahora también se están utilizando anticuerpos monoclonales que al principio del todo no se utilizaban anticuerpos monoclonales porque no, ujú, bueno, entonces todo eso realmente está ujú, ayudando bastante. Por eso yo creo que también, además, no parece que vaya a ser un virus de un único tratamiento, va a ser un mm, virus sí, de múltiple abordaje en función del estadio de la enfermedad mm, y que yo creo que aquí lo que va a ser interesante, vamos, sería poder encontrar una, algo que nos ayudara a prevenirlo, pues como tenemos en el caso del VIH, el PrEP, ujú, que es la profilaxis preexposición, que puedes tomar ese comprimido diario y entonces ujú, con ese comprimido diario tú inhibes la replicación del virus y realmente es ujú, muy efectivo el PrEP y se utiliza, vamos, en España es legal desde el mes de noviembre, por fin. ujú, Entonces, ujú, eso es fantástico. Entonces, ojalá ujú. encontráramos, bueno, que es un mecanismo como el que se proponía inicialmente de la hidroxicloroquina, Sí. que también hoy ha salido un Lancet diciendo que parece que tampoco. Ujú. Entonces, pues eso, vamos poco a Bueno, poco. sí, bueno, ahí vemos un poco lo dinámico, ¿no? Que ahora es la ciencia, ¿no? Que al final, bueno, pues en muy poco tiempo se salen nuevos resultados, se va cambiando y se va orientando y probablemente yo creo que sí, lo que tú indicas, un tratamiento múltiple, un múltiple abordaje, también se ve que, ¿no? Que la patología del virus es bastante compleja, ¿no? Y yo creo que ahí hay también bastante que entender a nivel fundamental, ¿no? Más a nivel fisiológico incluso, y luego ahí tratar de abordar con diferentes terapias. Mm. Bueno, pues cuéntanos ahora algún ejemplo concreto del Ujú, Fibio Magune, que algo que tengáis allí que ya hayáis sacado vosotros y que nos ujú. podáis contar en qué estáis trabajando. Vale, tenemos ahí que nos estás proyectando, ¿no? Un poco un ejemplo, ¿no? De algo que nos hemos puesto nosotros a hacer y también ilustrar un poco el histórico, ¿no? De esta tecnología. Nosotros ahora estamos trabajando y hemos pedido algunos proyectos y estamos con las manos en ello, ¿no? De hacer una plataforma para detección de anticuerpos, ¿no? Bueno, hay toda esta gran debate de los test rápidos, que son fiables, que no, ¿no? Ujú. Y nosotros estamos trabajando en un sistema de detección, ¿no? Esto viene de una tecnología que nosotros llevábamos trabajando ya años en el contexto de un proyecto de investigación muy fundamental, ¿no? En el cual trabajamos con nuestras proteínas. Nosotros usamos proteínas como Legos y ahí vemos como les pegamos unos nanomateriales fluorescentes. Entonces, básicamente tenemos una pequeña proteína que es fluorescente, ¿no? Tiene esa señal y entonces la
lo que hacemos es usar esto para detectar anticuerpos. Esa tecnología nosotros teníamos patentado ya desde 2017, perdón, la tecnología y el año pasado nos concedieron un proyecto europeo para el desarrollo de esa tecnología para detección de anticuerpos en general. ¿Vale? Y Ajá. llevamos desde julio del año pasado trabajando en la implementación, ¿no? Son proyectos europeos que se llaman de prueba de concepto, que lleva tu investigación fundamental hacia un producto de mercado, ¿no? Hacia una aplicación real. Y entonces estábamos trabajando en esto de detección de anticuerpos. De hecho, teníamos ya un test probado para la detección de anticuerpos que se generan después de la infección con el virus de la hepatitis C, ¿vale? Entonces, cuando ha venido esto, pues de nuevo, no es algo que hemos empezado de cero, sino que teníamos esto ya. Ya teníais algo de tecnología. Sí, tenemos esta tecnología, entonces, bueno, podemos aplicar esta tecnología para la detección de los anticuerpos, ¿no? Que se generan tras la infección con este virus, porque va a ser algo pues relevante, ¿no? Ver si se genera inmunidad en la población, cuánto dura, y entonces un tipo de plataforma de test rápidos y baratos y fiables en principio, ¿no? Pues puede ser interesante. Hay otras tecnologías, pero sería una tecnología más con ventajas añadidas, ¿no? Y entonces estamos, por ejemplo, trabajando en esto. Tienes ahí unos comentarios, hay uno que te dora la Sí. píldora que te dice, Boti, qué directo más interesante, estás gustando, otra pone sabiduría. Carmen Palacios, bueno, como se dedica al arte, pues la muchacha dice, qué bonito una proteína fluorescente, cada uno va a lo suyo, a ella le parece artístico. Y Eso es. Beatriz Martínez, Chumbi, Ujú. nos pregunta si sabemos qué porcentaje de anticuerpos de los que genera un paciente de SARS-CoV-2 son neutralizantes. Ah, pues no lo sé. Ya, ya, no sé si muchos, porque normalmente eh, l- las partes de interacción, porque un anticuerpo neutralizante sería el que bloquea, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? El spike protein, la proteína esta spike es como espina, ¿no? Que es Sí. la que interacciona con el receptor de la célula. Conocemos la parte, ¿no? Por estas estructuras, la parte que interacciona y ahí se están desarrollando anticuerpos que se unen a esa parte y bloquean la interacción. Las partes de interacción a veces con receptores no son las más antigénicas, que son las que luego generan anticuerpos. No sé cuántos estudios hay de esto, pero no tienen por qué ser bloqueantes. No sé qué porcentaje. Sería una cosa a mirar. Probablemente haya estudios sobre esta temática que es bastante interesante. Se disculpa por la pregunta, pero es que tiene mucha curiosidad Chumbi y Ujú. entonces pues quería preguntártelo. Mm. Preguntan también por aquí qué plazos manejáis para que esa tecnología pudiera estar en activo, ¿no? Ujú. Para poderla utilizar a nivel general. Vale, sí, esto siempre es un poco lo de la ciencia, ¿no? Y si llegas o no llegas. En principio nosotros pues, a nivel de laboratorio, igual en meses tenemos probado que funciona y en principio pues en los proyectos que hemos planteado proyectos a 6 meses donde tenemos un par de meses para la demostración, digamos, en laboratorio en tubos de ensayo, luego una validación sería en otro par de meses con muestras de plasma de pacientes y claro, luego ya la implementación en un producto de mercado, o sea, eso se podría hacer igual en colaboración con Te has quedado ahí pillada. esa tecnología, digamos, eh, Sí, así. ¿Se me oye ahora? Ah, vale. sí, perfectamente, A sí. corto plazo podríamos ir en unos 6 meses. Es verdad que si vas a hacer un producto de mercado y luego esto se tiene que explotar, etcétera, pues se nos van a tiempos más largos. Ahí vemos, o sea, a nosotros nos parece interesante de todas formas tirar adelante, porque, bueno, o sea, una cosa es que haya tecnologías, luego es diferentes tecnologías que te puedan permitir, por ejemplo, el testado en niveles poblacionales muy grandes, ¿no? Yo también pongo el ejemplo, ¿no? de
que hace igual 15 años nos parecería impensable que lo que ocurre hoy en día, ¿no? Que las personas se puedan testar de forma autónoma y varias veces al día los niveles de glucosa, ¿no? Pues Ya, igual claro. para testar anticuerpos, igual en algún momento, según evolucionen estas cosas, necesitamos un tipo de tecnología así, barata y abordable, ¿no? Donde se puedan hacer test muy frecuentes, ¿no? A grandes porcentajes de población. Entonces, sí, vamos a seguir adelante con ello y veremos cuando llegamos. La verdad que hay avances, como el que comentas, de la medición de la glucosa, incluso las Ujú, personas que lo tienen puesto en el brazo y con el ujú, móvil pueden directamente calcularlo y calcular o sea, eso hace no tanto, o ujú, sea, hace muy poquitos años ujú, era impensable, con lo cual hay ujú, avances ujú, estupendos. Bien, ujú, tenemos aquí más cositas. ujú. Ah, bueno, esto es un poco, eran las ventajas, esto ya te lo he Sí, contado, ¿no? Son las las, ventajas un poco de nuestro sistema de detección basado en un reactivo único, ujú. muy fácil, implementable igual en dispositivos móviles, portátiles, barato, un poco lo que tenemos en mente cuando desarrollamos esto. Esto es otro proyecto de otro investigador, un compañero CIC Biomagune, Jesús Ruiz Cabello. También es otro ejemplo que podría mostrar, porque, por ejemplo, esto es un respirador de uso veterinario que ellos tenían desarrollado para sus investigaciones, ¿no? Ellos trabajan, hacen muchos estudios animales, trabajan en fibrosis pulmonar y cuando ha surgido, ¿no? esta necesidad de nuevos respiradores, pues han visto que esto es un respirador muy barato, muy simple de usar y entonces han pasado a homologarlo para su uso en humanos y validarlo para poder cubrir esas necesidades, ¿no? de faltas de respiradores, ¿no? Esto es otro de los proyectos relacionados que se están llevando a cabo en nuestro instituto de investigación. Mm, Sí, igual que se adaptaron mm. las máscaras de Decathlon también, que fue una Sí. cosa muy llamativa, es decir, cómo podemos utilizar algo así, pues Ujú, la verdad es que estas cosas al final ujú, pueden salvar muchísimas vidas con una tecnología que ya existe haciendo adaptaciones. Pero ujú. claro, hay que estar ahí para hacerlo. Sí, Pues, sí, tienes que haber llegado a ese punto para luego poder abordar pues, otro problema, ¿no? Mm, de hecho, ujú, yo conozco veterinarios que tienen ujú, respiradores en clínicas veterinarias y que se los pidieron para ujú, clínicas privadas incluso, ¿eh? Y que fue casi una ujú, intervención de esto, ujú, nos lo tenemos que llevar porque es más útil en otro sitio, ¿no? ujú, No sé si quieres comentar algo más sobre esto, porque me gustaría que hiciéramos dos cosas y tampoco te quiero machacar, pero es que hay un ujú, montón de preguntas aquí que me parece interesante. Eh, ujú, y también me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu investigación. Entonces, te voy a hacer algunas ujú. preguntas de las que hay por aquí primero, ¿vale? Eh, Vale. preguntan, eh, ¿crees que la financiación a la investigación se va a ver igual de afectada que con la otra crisis? A mí la otra crisis me pilló en Estados Unidos y justo volví, de hecho, cuando habíamos entrado, ¿no? Y creo que fue bastante fuerte, ¿no? El efecto que tuvo. Espero que no, porque entonces sí que nos volvería a niveles de financiación casi de hace 20 años. Eh, Espero que podamos, ¿no? desde la comunidad científica convencer, ¿no? a la gente que toma las decisiones políticas la relevancia que tiene y cómo tenemos que estar preparados desde la ciencia, desde la innovación, para abordar los nuevos problemas y que si no estamos ahí nos van a ir las cosas muy mal, eh, que es una inversión de futuro y necesaria, ¿no? Pero no sé. Tenemos aquí a Paula Esquivias, que está hiperactiva en los comentarios y también ha dejado aquí preguntas. Y ha hecho una Ujú. pregunta que es un poco difícil, pero creo que le va a gustar mucho a alguien que yo conozco, así que te la voy a hacer. Eh, Y dice, ¿crees que los políticos han seguido el consejo científico para gestionar esto?
Pues no lo sé, se dicen que sí, ¿no? Yo creo que está siendo una situación que no está siendo fácil, ¿no? Fácil. Para nadie, y que estamos aprendiendo por el camino, que se han generado, ¿no? Comités asesores científicos, que yo creo que es importante y bueno, y sí que espero que se les haya escuchado, ¿no? Pero que vamos un poco aprendiendo todos por el camino. Mm. Hay otra pregunta que dice, ¿hay científicos suficientes que hablen idiomas asiáticos? Pedro Duque dijo que el horario y el idioma eran problemas que habían tenido. Yo creo, o sea, en la ciencia el idioma universal hoy en día es el Es el inglés. inglés, ¿no? O sea, Yo no... he estado en China en conferencias y hablamos inglés todos, ¿no? Entonces, no sé a qué se refería, igual a la hora de gestionar compras de material, pero la ciencia, o sea, el idioma universal es el inglés aquí y en China también. Mm. Vale, otra pregunta que hay aquí, a ver, ¿dónde estaba? Que la acabo de perder. Eh, 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 Ah, sí, esta es como la carta de los Reyes Magos. Te la pregunta Nayara, Ujú. la espada, y dice, ¿cómo crees que se podría conseguir estabilidad presupuestaria para investigación? Pues eso, la carta de los Reyes Magos, Aichiber, es todo tuyo. Pero Sí, cuéntame algo realista, ¿sabes? No me digas, no, habría que aumentar los presupuestos en un 500%, vale, pero no es seguro un, que tienes alguna idea y alguna... Bueno, ideas necesitamos, ¿no? El compromiso político. Es verdad que también tenemos que hacer ver desde la ciencia a la sociedad, ¿no? Lo relevante que es y al final también las decisiones políticas espero que respondan también a demandas sociales, ¿no? Entonces, si llegamos también a la sociedad, que a veces nos excluimos un poco y nos quedamos haciendo nuestras cosas en el laboratorio, y yo creo que problemas como este pueden hacer ver la relevancia que tiene de fondo la ciencia para este tipo de respuestas, pues que sea casi una demanda social el pedir a nuestros representantes políticos una inversión estable y a largo plazo en ciencia. Y yo creo que, pues bueno, aquí, por ejemplo, en País Vasco, en ciertos aspectos se mantiene una inversión relativamente estable, incluso en los tiempos de recortes, los programas como Ikerbas han mantenido financiación bueno, o sea, ¿cómo se consigue? Pues estando ahí, ¿no? Y haciendo ver que es relevante. Eh, Hay otra aquí que ha preguntado Carmen Palacios Ujú. y pregunta que si va a afectar a los temas de proyectos de investigación del futuro. Pero claro, me imagino que ahora se han parado muchos proyectos actuales que había para tener que dar respuesta, bueno, pues a Ujú. proyectos como los que nos estás contando. Pero claro, Ujú. todo en lo que se estaba investigando ya también era importante. Sí. Entonces, ¿cómo Yo, te planteas? Yo creo que ahí no tenemos que perder el foco, ¿eh? Es un poco lo que hablábamos. Está bien que cosas que tengamos en mano podamos aplicarlas a esto. Esto tampoco es un problema 100% nuevo, ¿no? Es otro virus, es verdad que ha tenido un impacto sin precedente, ¿no? A nivel mundial, pero tampoco es un problema nuevo y que tampoco tenemos que desviar el foco de todas las investigaciones. Evidentemente, a corto plazo, pues sí, usar todas las herramientas que tengamos para atajar el problema lo antes posible, pero espero que no afecte. Esto es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que no nos podemos olvidar que ahora las respuestas que se están dando vienen de un conocimiento generado a través de mucho tiempo, acciones muy fundamentales y otras más aplicadas, que tenemos que seguir invirtiendo en ciencia en general. Mm. No sé si te has quedado... Y esperemos que lo que dan para un lado no nos lo quiten del otro, ¿no? Esperemos que sea así. Mm. Sí, bueno, hablan por ahí también de que hace Ujú. falta un poquito de marketing a lo mejor también, o iniciativas, comenta Carmen, más Ujú. iniciativas
que acerquen a los científicos a la sociedad, ¿no? Para reforzar el Sí. prestigio. Yo creo que cada vez hay más ciencia, hay más iniciativas tipo Semanas de la Ciencia, más Ujú, eventos de divulgación, hay más científicos en la ujú, televisión. Ahora mismo, vamos, yo por lo menos no es que vea ujú, mucho la tele, pero los programas que estoy viendo para informarme y demás sí que están llevando a científicos, investigadores, a gente que trabaja en hospitales. ujú. Bueno, creo que hay comunicación que se puede hacer bien y que hay que estar ahí también, claro. O sea, hay que estar ahí Sí. para... Y a veces no es fácil compaginar esa tarea de estar investigando, estar centrado en Ujú, una investigación y además estar disponible ujú. para dar visibilidad al trabajo, ¿no? Eso es complicado. Yo creo que hay los departamentos de comunicación, o sea, que hay que invertir también en eso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, 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 hay que invertir. Es verdad que al final las cosas se hacen dedicando tiempo y recursos, ¿no? Es muy bonito decir que hay que hacer, ¿no? Divulgación, pero si yo tengo que hacer la divulgación y aparte tengo que escribir los ¿no? Y sin embargo, si hay una estructura, ¿no? Y yo creo que esto cada vez se está dando más importancia desde la ciencia, ¿no? Y sí que hay cada vez más iniciativas y hay centros de investigación que están teniendo recursos propios para impulsar, ¿no? Todas estas actividades, porque al final revierten de alguna forma en los centros y en la ciencia en general, ¿no? Y cada Sí, vez hay más profesionales, ¿no? En ese ámbito un poco intermedio, ¿no? Que a veces a nosotros pues igual nos cuesta, ¿no? Acercarnos, hacer un poco ese puente, ¿no? De acercar la bueno, yo ciencia. has dado en la clave con eso, ¿no? O sea, es tiempo y recursos. Yo Ujú, siempre que me preguntan por esto es que son esas dos variables. Y cuando, no, es que no tengo tiempo. Bueno, pues si tú no tienes tiempo, a lo ujú, mejor el centro de investigación o la universidad se tiene que plantear invertir ujú, también en que igual que ujú, se invierte, pues que parte del presupuesto, pero esto es igual que ujú, cuando me preguntan en una farmacia cómo hacer comunicación, de bueno, tú como ujú, titular vas a dedicar tiempo, pues tendrás que contratar a alguien o a alguien de tu equipo tendrás que ujú. pagarle extra o liberarle de horas para que lo haga, porque lo que no podemos plantear es que la Sí, comunicación sea a costa del ocio, porque la comunicación es trabajo. O sea, la gente sí. prefiere estar eh, haciendo sus Ujú. cosas que preparando un PowerPoint o preparando una charla. O sea, ya tienes que estar motivado. Sí, de hecho, ahora, de hecho, muchas iniciativas que se hacen de comunicación y de outreach parece que se hacen un poco con la voluntad y el voluntariado de la gente, ¿no? Y no, igual no se están valorando como deberían. Eso es verdad, yo lo veo en mi ámbito. Parece pues que es a la gente que le gusta y porque te gusta te dedicas tu tiempo libre a ello, pero al final es una cosa profesional y que tiene mucho impacto y mucha relevancia. Pregunta Bea Chumbi, que Ujú. está ahí on fire. Dice, ¿crees que los miedos creados en esta pandemia pueden afectar a nuevos tratamientos donde se trabajaba con virus como vectores, como el área de la terapia génica? Uf, no, espero que no, ¿no? Porque bueno, usar virus como vectores se lleva ya tiempo en desarrollo y, y, bueno, ya hemos tenido virus anteriormente, ¿no? Bastante letales y esto no se ha parado, ¿no? Hemos Eh, tenido ébola, sí, que era sí. complicado el tema. Ujú. Vale, bueno, pues si te parece, me gustaría que nos contaras un poquito, porque también han preguntado por aquí, ¿cuáles son tus titulaciones? Hay una pregunta, me gustaría saber cuáles son tus titulaciones. ¿Cuáles son tus titulaciones, Aichiber? ¿En qué Titulación. titulaciones? Sí, ya le dan por hecho que una persona como tú tiene que tener muchas titulaciones, con una no vale, tienen que ser unas cuantas. Yo me licencié en bioquímica por la Universidad del País Vasco y luego realicé un doctorado también en bioquímica, también en la Universidad del País Vasco. Y después me fui a Estados Unidos, estuve en la Universidad de Yale trabajando 8 años, primero como investigadora postdoctoral y luego como Research Associate, un paso un poquito más allá. Y bueno, titulación es esa. Luego volví un poco mi trayectoria. Volví a España en 2010
a Madrid, a un instituto de investigación, INDEA Nanociencia, el campus de la Autónoma. Ahí ya volví para montar mi grupo de investigación independiente. Me dieron esa oportunidad, estuve allí 5 años y he hecho el segundo paso, montar un grupo de investigación más grande y consolidar un poco mis líneas aquí en el País Vasco, en San Sebastián, con el programa Ikerbas y en CIC Biomagune. ¿Y en qué trabajas actualmente? Pues trabajo en lo que es un poco mi pasión de investigación, que es la ingeniería de proteínas o diseño de proteínas, que suena así un poco rimbombante, pero bueno, las proteínas son unas moléculas, ¿no?, fascinantes, que son las moléculas activas, las que hacen todo dentro de nuestra célula, ¿no? El DNA son las moléculas que tienen la información genética y esto igual es más conocido. Ahí codifican la información para generar proteínas, ¿no? Y las proteínas son las máquinas que hacen toda la célula, son catalizadores, son transportadores, por ejemplo, hacen hasta bueno, las proteínas de nuestros músculos. Hay hasta materiales, ¿no?, que están hechos de proteínas. Por ejemplo, la seda de la tela de araña, que es un material con esas propiedades Sí. tan impresionantes, que es más resistente que el acero y más flexible que cualquier goma polimérica que podamos hacer, está hecha principalmente de proteínas, ¿no? Entonces, esto es muy fascinante y existe en la naturaleza, y entonces nuestra visión es esto que vemos y que existe en la naturaleza hecho de proteínas que al final son secuencias lineales de 20, de combinaciones solo de 20 aminoácidos, ¿no? Es como si tuvieras 20 bolitas de diferentes colores y dependiendo del orden que las pongas alineadas, eso te va a dar una proteína u otra con esas funciones y esas estructuras tan impresionantes, ¿no? Y esto todavía hoy en día no entendemos bien cómo ocurre. Pero la visión es, si esto ocurre en la naturaleza y podemos entenderlo, en principio podemos llegar a hacer en el laboratorio por diseño proteínas que hagan casi cualquier función que queramos, ¿no? Y eso es un poco un campo de investigación muy amplio y dentro de eso pues trabajamos nosotros con sistemas relativamente sencillos, no es un problema muy complejo, trabajamos en sistemas sencillos y generamos esas proteínas artificiales que en principio hacen lo que nosotros queremos que hagan o tienen las estructuras que nosotros queremos que hagan, ¿no? Y hay, por ejemplo, pues esos que mostraba, de esas que son fluorescentes, que combinamos con otros materiales, pues son proteínas que no existen en la naturaleza, que nosotros generamos en el laboratorio para que tengan esas funciones, ¿no? Y así a nivel general, tampoco quiero dar demasiados conceptos técnicos, ¿no? Pero las aplicaciones serían innumerables, ¿no? Por ejemplo, los anticuerpos bloqueantes, ¿no? Estas terapias de anticuerpos, al final un anticuerpo es una proteína y estos son que se generan, ¿no?, ingeniería de anticuerpos, esas proteínas terapéuticas. Dice, que tal como lo cuenta parece hasta fácil, la verdad que sí. O sea, lo has contado que aquí, vamos, podemos hacer esto en un momento. No, no, o sea, eso sería, yo creo que no, ninguno de los que estamos hoy aquí lo veremos, el poder realmente, pero en principio en la naturaleza lo hace y deberíamos ser capaces casi de escribir en un cuaderno una secuencia que nos Ujú. vaya a dar una proteína con una estructura y una función definida para cualquier, por ejemplo, aplicación terapéutica. Pero bueno, en eso estamos. Pues yo lo que me gustaría es que, ya que, vamos, aquí tienes no sé cuántos comentarios, la gente dándote las palmas, ya que les ha gustado tanto, pues que en otro momento te dejes engañar para que nos expliques realmente, pues, igual que lo explicas en algunas charlas de divulgación, pues preparar a lo mejor algunas imágenes también, si te engaño lo suficiente, y que nos cuentes lo que haces, porque me parece interesante y creo que es una forma de, pues eso, de contribuir a compartir cosas con gente como la gente que nos está escuchando, que muchos se dedican a la ciencia, pero otra mucha gente no. Y además tiene un impacto. Hoy me decía esta semana he tenido una inspectora el martes de salud pública farmacéutica que me ha contado una iniciativa que han hecho farmacéuticos y veterinarios para, para hacer unos planes en restaurantes y bares de prevención de coronavirus de una manera gratuita
y de la gente que lo ha escuchado el directo, pues de otras 3 provincias españolas lo van a implementar también en sus provincias, ¿no? Entonces nunca sabes, o sea, al final las cosas hay que contarlas para que lo tuyo obviamente es otra cosa mucho más específica, pero el hecho de que se conozca creo que ayuda a que se pueda valorar también un poquito, como dice Sí. Irene Iniesta, un poquito de marketing. Y Gracias terminar, por poner este foro, ¿no? Un poco también a disposición de la ciencia, pues yo creo que es importante que haya gente como tú que es abra fundamental. estos foros. Gracias a ti, porque no es fácil engañar a gente para que me quiera hacer caso y encima que lo plantee tan bien y que lo explique tan bien. Mira, ayer, por ejemplo, tuve a The Thermogrammer, que es un investigador postdoctoral en la Universidad de La Coruña, que investiga en las cámaras termográficas, ahora que están de moda también con el tema de coronavirus, y estaba explicando, ayer nos estuvo explicando cómo funcionan, lo que se detecta, lo que no se detecta, que incluso haberte puesto una toallita encima, una toallita refrescante hace que varíe, las gafas, los materiales, ¿no? Ese tipo de cosas es bonito que se puedan contar, porque si se cuentan como lo cuentas tú o como lo contó él ayer, pues se despierta un interés. Pero antes de despedirnos, tengo una pregunta así muy tonta, pero la vi el otro día en Twitter, en un foro de los de Naucas, se estaban quejando amargamente de que vaya mierda, entre comillas, lo del SARS-CoV-2, SARS, MERS, que por qué en la investigación biosanitaria se ponía estos nombres tan horrorosos, mientras que, por ejemplo, los físicos o los astrofísicos, materia oscura, agujero negro, o sea, cosas que dices, oye, es marketingiano, ¿no? Puede ser un titular bosón de Higgs, pero lo del SARS-CoV-2 que todavía no hemos aprendido ¿por qué le han puesto SARS-CoV-2? O sea, algo tenéis que hacer. Yo lo lanzo ahí, a Echiver. Esto es verdad, ¿eh? Somos muy de acrónimos y de cosas indescifrables y sí. Queremos ser, yo creo que muy estrictos, que los nombres definan exactamente de lo que hablamos y nos pierde. Yo creo que hay que empezar, como dice Paula Esquivias, a venderse por ahí, porque luego, claro, luego llega Ayuso y se confunde que si la D es de diciembre o es de Disís, pero eso, la culpa yo creo que no es de Ayuso, eso la culpa es de que lo ponéis un poco difícil, ¿eh? Dice aquí que a las estrellas le ponen nombres poco sexys. Bueno, es discutible, pero lo del bosón de Higgs tiene un punch que no tiene SARS-CoV-2. Eso hay que reconocerlo. Bueno, Aichiver, no te canso más, que llevamos una hora de conversación. Ha sido un placer. Gracias, Y María. muchísimas gracias a todas las que y todos los que os habéis Sí. conectado, porque la verdad que habéis hecho un montón de preguntas y hemos contestado a un montón también. Así que nada, un placer y nos vemos a la próxima. Ánimo Venga. con vuestra investigación. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Adiós.